Muy buenas tardes a todos los que están acá, por lo menos los tengo en mi pantalla aquí al frente. Soy Daniel Esparza, el director de Educación Ejecutiva e Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Me complace mucho presentar esta webinar del día de hoy, cuyo título es La inteligencia artificial se encuentra con los negocios, la cual se enmarca dentro del lanzamiento de un nuevo diploma que se hará en noviembre, que es Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. La webinar de hoy estará a cargo del profesor Richard Weber, quien es el director académico del diploma. Algo sobre el profesor Weber. Fue director del Departamento de Ingeniería Industrial hasta octubre del año pasado, año 2023. También fue director de la Escuela de Posgrado y Postítulo de la Universidad de Chile y también de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Richard realiza clases en pregrado, en posgrado, en educación ejecutiva, tiene una larga data en nuestra universidad. Lleva más de 26 años ligado aquí al Departamento de Ingeniería Industrial. Su formación tiene un Bachelor of Science en Matemática, una maestría en Investigación de Operaciones y un PhD en Negocios y Economía, todo de la Universidad de Aachen en Alemania. Así es que su área de expertise básicamente va por estos mismos temas, data, inteligencia artificial. Creo que tenemos un expositor bastante apetecido en el país. Así es que espero que les guste mucho esta webinar. Un poco la operación de esto va a ser alrededor de 30 a 40 minutos de exposición y luego vamos a dejar al final alrededor de 20 minutos para preguntas. Así es que, sin nada más, dejo con ustedes al profesor Richard Weber. Bien, muchas gracias, Daniel. Sabes que escucho tu introducción y me siento viejo, pero bueno, eso es otro tema. Muchas gracias y buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos aquí en esta reunión. Realmente un gusto dar una presentación sobre los temas que he trabajado durante toda mi vida académica, inteligencia artificial, datos, analítica, y ser parte también de ese lanzamiento del nuevo diploma. Voy a compartir pantalla ahora. Como decía Daniel, tengo preparada una presentación de unos 30 a 40 minutos y durante la presentación pueden hacer preguntas en el chat. Yo veo aquí a Alejandra Espinosa de nuestro equipo. Alejandra, ¿tú me apoyas con las preguntas que llegan al chat, por favor? Y al final de la presentación Sí, vamos claro a que sí. poder interactuar. ¿De acuerdo? Pues voy a compartir pantalla ahora. ¿Ven mi presentación? ¿En modo presentación? Perfecto se Bien. ven por acá. Muy bien, muchas gracias. Es el título Richard, que elegí. Richard, Sí, tienes que sí, colocarla como presentación. Se están viendo las láminas laterales también. ahora. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Mm, Título, Inteligencia Artificial se encuentra con los negocios. Posiblemente es una traducción del inglés, que en mi opinión no suena muy bien en español. Artificial Intelligence meets Business. Y con eso quiero decir algo, eso no es una presentación del área de la computación. Los cursos que ofrecemos no son del área de la computación, son del Departamento de Ingeniería Industrial y a eso, así voy a enfocar también esa presentación. Voy a entregar primero una breve introducción a temas como inteligencia artificial y Big Data. Luego voy a hablar de algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahí voy a poner más énfasis en aquellas aplicaciones que desarrollamos nosotros en el equipo docente. Y también voy a mencionar otras aplicaciones. Y finalmente voy a hablar del diploma de inteligencia artificial aplicada a los negocios que se lanza ahora en noviembre. Bien, primero, algunas palabras sobre el concepto de datos masivos o en inglés Big Data.
Es un concepto que surgió con mucha fuerza hace unos 10 años atrás y igual de rápido desapareció el concepto, digamos, el término. Pero lo que queda es el contenido. En el Big Data trabajamos con datos de alto volumen, ¿ya? Tenemos que manejar muchos datos, datos que entran con alta velocidad, lo cual establece un desafío particular, y también datos de mucha variedad. Datos pueden ser números, pero también textos, videos. Sobre eso voy a hablar, sobre el desafío de lo 3D, voy a hablar a lo largo de esa presentación. Aquí vemos un gráfico que muchos, estoy seguro, muchos de los que estamos presentes acá hemos visto en algún momento. Dice básicamente cuántos datos generamos en el mundo en solamente un minuto en Internet. Y Internet ni siquiera cubre toda la generación de los datos. Aquí no voy a entrar al detalle, simplemente señalar que hay muchos datos disponibles. Eso establece el concepto Big Data que vimos. Y eso se junta ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, que durante mucho tiempo se desarrolló en forma independiente. Eso partió en el año 56, cuando en la conferencia en Dartmouth, un grupo de científicos lanzó el término inteligencia artificial. Tenían el propósito de crear máquinas inteligentes. Se desarrolló toda una expectativa que por ahí en el año 69 terminó rápidamente porque empezó el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Principalmente porque los modelos no cumplían con lo que se esperaba. Ya los modelos matemáticos no tenían suficiente capacidad. Más adelante, la comunidad supo cómo resolver esos problemas. Desarrollamos redes neuronales, modelos de machine learning más potentes, resolviendo los problemas que existían, que iniciaron el primer invierno de la inteligencia artificial. Pero nuevamente nos encontramos con una barrera y eso produjo el segundo invierno de la inteligencia artificial, por ahí año 2000. Ahora, por razones distintas, los modelos sí eran capaces, pero la limitación de la máquina de manejar datos, de captar datos y manejar datos de alto volumen no era suficiente. Eso produjo el segundo invierno de la inteligencia artificial. Años después, yo diría desde el 2010 en adelante, la comunidad ahora sabe cómo tratar eso. Se juntaron dos líneas de desarrollo, la inteligencia artificial teórica con el Big Data, con datos masivos, ¿no es cierto? Y esa unión, los modelos matemáticos de la inteligencia artificial con la capacidad del Big Data, eso es una herramienta imbatible. Aquí estamos frente a un desarrollo nunca antes visto. Y yo sé que muchos de ustedes lo experimentan así también. Aquí abajo puse algunos nombres: Deep Learning, IBM, OpenAI, muchos otros. Es impresionante la velocidad en la cual avanzamos, en la cual aparecen nuevas empresas, nuevas herramientas, y algo de eso vamos a ver ahora a continuación. Solamente algunos términos. La inteligencia artificial es el término genérico donde buscamos crear máquinas inteligentes. Un subárea es el machine learning, o en español el aprendizaje automático, y dentro del machine learning está el deep learning o aprendizaje profundo. Esos son conceptos que vamos a enseñar y también practicar en el diploma que lanzamos en noviembre. Aquí solamente en ese contexto, un concepto importante que es la inteligencia artificial generativa, Generative AI. ¿Ya? Y ese es un ejemplo de la inteligencia artificial generativa, es por ejemplo el ChatGPT. ChatGPT genera textos. Nosotros le hacemos una pregunta y nos genera una respuesta. Pero no es la única inteligencia artificial generativa. También sabemos ahora cómo generar imágenes, cómo generar música, textos y otros tipos de datos. Ya solamente para introducir el término inteligencia artificial generativa. También lo vamos a tomar en el diploma que lanzamos.
Aquí hice una búsqueda para saber cuáles son las aplicaciones más relevantes. Algunos vemos acá. Lo tengo de una página web que está aquí abajo. Ahí está, por ejemplo, el forecasting, predicción de series de tiempo, algo que vamos a ver más adelante. Customer analysis, marketing, predicciones, detección de fraude, ciberseguridad. Algunos de esas aplicaciones vamos a tomar más adelante. Pero si hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo no preguntar a la misma inteligencia artificial cuáles son aplicaciones importantes? Lo hice con ChatGPT, le hice la pregunta que vemos aquí arriba: ¿cuáles son aplicaciones típicas de la inteligencia artificial en el mundo y en Chile? Es mucho texto, no lo voy a leer en detalle, solamente mencionar algunos. Salud, un mega tema muy importante, donde tenemos mucho que decir en el Departamento de Ingeniería Industrial. Posiblemente han visto los desarrollos que hicieron colegas en el Departamento de Ingeniería Industrial en el contexto de COVID. Aquí hay mucho que se puede hacer con inteligencia artificial. Finanzas, ¿para qué hablar de detección de fraude, gestión de inversiones, evaluación de créditos? Son aplicaciones clásicas que conocemos, que sabemos que existen y que de a poco también se está implementando, instalando en Chile. Transporte, no voy a entrar en detalle, vehículos autónomos, el Tesla, por ejemplo, y otros. Optimización de rutas, hay muchas aplicaciones, colegas míos están trabajando en optimización de rutas. En el área energía, muy importante en el futuro, un desafío que tenemos todos por delante. Aquí menciono, por ejemplo, el mantenimiento predictivo, un tema que voy a retomar más adelante. Un sector muy importante en Chile también, el retail, comercio. Ahí está la experiencia del cliente en su compra. Chatbots también. ¿Y cómo se ve eso en Chile ahora? El sector financiero, yo creo que el sector financiero en Chile es muy fuerte. Tenemos una alta competitividad. Son muchos los actores en el mercado. Yo estoy seguro, muchos de ustedes trabajan en ese sector también. Aquí hay un potencial importante en detección de fraude, análisis de riesgo. Agricultura, un tema que no se mencionó a nivel mundial, que sí es en forma relativa más importante en Chile que en otros países. Agricultura de precisión, ¿ya? Uno ya no tiene una solución para para toda la agricultura o para todo el campo. Uno hace una agricultura de precisión. Yo he escuchado de aplicaciones donde se tiene, por ejemplo, el sistema de riego para cada una de las plantas a nivel, entre comillas, individual. Se trata una planta a nivel individual, como lo hacemos en marketing con un cliente, ¿no? Ver una planta como un cliente y saber exactamente qué necesita cada una de las plantas. Eso es lo que se llama agricultura de precisión. Monitoreo de cultivos, otro tema importante. Minería, obviamente un sector muy importante en Chile. Ahí nuevamente nos encontramos con el mantenimiento predictivo, un tema que voy a retomar y que también enseñamos en el diploma que lanzamos en noviembre. Optimización de operaciones, colegas míos han trabajado mucho en esa área. Hay mucha capacidad en el Departamento de Ingeniería Industrial en esa área. Finalmente, aquí de nuevo salud, también el sector público, muy importante. Un tema análisis de crimen, donde trabajamos, por ejemplo, con la Fiscalía Nacional, pero también Carabineros, la PDI y otros organismos usan inteligencia artificial. Eso como respuesta del ChatGPT. Aquí una selección de lo que encontré en Internet, encontré también como respuesta del ChatGPT. Esas son algunas de las áreas que voy a mencionar a continuación un poco más en detalle. Ya vimos en el sector energía, minería también el tema mantenimiento predictivo. ¿Qué es eso? Aquí hay varias fuentes de datos. Se habla aquí del IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas, donde en la industria instalamos sensores en distintas partes. Entonces, hoy en día hay mucho más datos sobre un proceso productivo que hace 10 años atrás. Entonces, con IoT podemos ahora captar mucho más datos y con eso, por ejemplo, fortalecer el mantenimiento predictivo. Y aquí hay mucho potencial que no voy a
mostrar en detalle, me voy a focalizar en el mantenimiento predictivo. ¿Qué es eso? Uno observa una máquina, por ejemplo, puede ser un camión, una máquina, cualquiera, y posiblemente esa máquina sufre fallas a lo largo de su vida útil. Y posiblemente los datos permiten predecir las fallas. Posiblemente hay un patrón previo a las fallas. La máquina empieza con una vibración más fuerte, por ejemplo, o hay un sonido un poco más llamativo que podemos captar y analizar con inteligencia artificial y predecir la falla. Es decir, si seguimos sin hacer nada, esa máquina va a fallar dentro de pocas horas. Y de esa forma uno se anticipa. ¿Ya? Ese es un potencial de la inteligencia artificial para mantenimiento predictivo. Son muchas las empresas en Chile que pueden beneficiarse de esa aplicación. Series de tiempo, un tema muy genérico, ¿no es cierto? Ahí hemos observado en los últimos 100 años un avance de la tecnología partiendo con modelos estadísticos, econométricos, pasando por machine learning, aprendizaje automático, el deep learning, y ahora incluso hablamos de los modelos fundacionales. Lo vemos aquí en esa escalera, ya durante los últimos, diría yo, 50 años, avanzamos de los modelos estadísticos clásicos, que todavía son importantes, por supuesto, no lo estoy negando, pero a eso agregamos técnicas de la inteligencia artificial, como es el machine learning, deep learning, hasta los modelos fundacionales, foundational models. ¿A qué se refiere eso? Aquí hay un ejemplo. El GPT, lo conocemos del chat GPT, pero GPT es una familia de herramientas por sí solo, donde el chat GPT es solamente un integrante de la familia. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Es una red neuronal profunda, G, generativa, que genera respuestas, y P, preentrenado. ¿Sí? Entonces aquí hay una herramienta generativa preentrenada para predecir series de tiempo. Es un paper científico que salió recién en mayo del 2024. Lo vamos a enseñar, lo vamos a entregar en el diploma que parte en noviembre. Ahí van a recibir lo que recién salió, digamos, del horno de la ciencia, lo vamos a poner a su disposición. ¿Dónde se aplica? La predicción de series de tiempo es un área de aplicación muy amplia. Por ejemplo, el precio del cobre. ¿Ya? El precio del cobre lo podemos visualizar como una serie de tiempo, y para la industria minera obviamente es muy importante saber hacia dónde va el precio del cobre en una semana, en un mes, en un año. Predecir demanda. Todo el sector retail quiere saber cuál es la demanda por mis productos en una semana más, en un mes más. Y pueden haber mucho más. En el sector financiero, el precio del dólar, ¿ya? La conversión dólar-peso, por ejemplo, también es una serie de tiempo. Menciono aquí algunas de las aplicaciones para generar también el apetito, para generar también el interés por ese tipo de aplicación. Cambiamos ahora de series de tiempo a otra área, por ejemplo, detección de fraude. Lamentablemente, el mundo, no solamente hay gente honesta, también hay gente que comete fraude en el uso de tarjeta de créditos, en muchos servicios. Yo comento aquí un proyecto particular en el cual trabajamos actualmente, que tiene que ver con fraude en el sistema de las licencias médicas. Un proyecto que tenemos con la Suceso, lo puedo decir porque fue publicado en la prensa, y en ese proyecto tenemos que analizar licencias médicas y detectar si tienen un patrón fraudulento. ¿Ya? El fraude puede ser por parte del médico o por parte del paciente o por parte del empleador. ¿Ya? Cada uno de esos actores podría ahí engañar el sistema para fortalecerse a costo del sistema, a costo de todos nosotros. Y ahí menciono aquí una publicación, ¿no es cierto?, que usa Machine Learning para detectar licencias médicas fraudulentas, pero no necesitamos una publicación
de fuera, lo estamos haciendo aquí en Chile con un equipo nuestro del Departamento de Ingeniería Industrial para el suceso, donde analizamos todas las licencias médicas del sistema en Chile. Ya, es enorme el volumen de datos que analizamos. Esto se vincula con lo que dije al principio, la velocidad con la cual entran los datos. Aquí vemos el flujo constante de todas las licencias médicas y esos datos hablan de un patrón y estamos ahora en búsqueda de ese patrón. Proyecto muy ambicioso, muy interesante, donde vamos a aplicar técnicas de la inteligencia artificial y algo de eso, nuestra experiencia, vamos a compartir en el diploma que lanzamos en noviembre. Veamos otra aplicación, vamos de detección de fraude a analítica de clientes. Ese es el área posiblemente más conocida y más clásica dentro de la inteligencia artificial, donde analizamos el comportamiento de clientes. ¿Para qué? Por ejemplo, para predecir fuga. Una aplicación muy clásica, muy conocida. Muchas empresas ya lo instalaron con técnicas básicas. Ahora tenemos que dar el siguiente paso y renovar esos sistemas con los últimos hallazgos de la inteligencia artificial. Fuga es un tema, campañas publicitarias es otro tema. Aquí nos interesa a nivel individual entender la propensión de compra de un producto de parte de un cliente, por ejemplo. Y aquí hay mucho más. ¿Ya? Hay mucho más, aquí hay mucha experiencia, hemos trabajado en varios proyectos, de nuevo, es algo que vamos a compartir con los participantes en el diploma. HR Analytics. ¿Ya se dan cuenta? La analítica se puede aplicar en distintas áreas. Hasta el momento hablamos de finanzas, marketing, ahora de recursos humanos. HR Analytics también se llama People Analytics, donde queremos entender el comportamiento, los requerimientos, no de los clientes, sino que de nuestros empleados. En empresas grandes es un gran desafío entender cómo se van a comportar los empleados. Por ejemplo, para predecir ciertas decisiones. Un problema que estudiamos para una empresa minera es, por ejemplo, la fuga de talentos. En ese caso particular, la empresa nos pidió ayuda en predecir quiénes son los talentos de la empresa con tendencias a la fuga. Pero fuga no de los clientes, sino que fuga de los talentos. En ese caso particular, vimos que algunos tomaron cursos de capacitación de su empresa y de todos los que tomaron cursos de capacitación, algunos se quedaron en la empresa, hicieron carrera, subieron en la jerarquía, pero otros tomaron el curso de capacitación y después renunciaron y más encima se fueron a la competencia. Estoy simplificando un poco, no fue tan así, pero aquí el desafío fue justamente entender mejor quiénes de mis talentos tienen tendencia a la fuga, ¿no? También hay muchas aplicaciones donde uno pide a la inteligencia artificial revisar postulaciones. Imagínense en el sector público, si uno lanza un concurso para contratar, llegan muchas postulaciones. Me imagino lo mismo también en otras empresas grandes. La pregunta ahí es, ¿cómo podemos revisar todas las postulaciones en un tiempo limitado? Muchas veces un desafío y al ser humano, el ser humano no da abasto con la revisión de todas las postulaciones. Aquí en el mercado hay productos que ayudan en la revisión de las postulaciones para hacer un primer filtro usando inteligencia artificial. Learning Analytics, ¿cómo no? Ya trabajando en la universidad, generando datos del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿cómo no aplicamos inteligencia artificial para comprender mejor el proceso de aprendizaje? ¿Sí? Y esa área se llama Learning Analytics, donde hay varios actores relevantes, ¿no es cierto? No voy a entrar aquí en detalle, prefiero mostrar un ejemplo. Comparamos los sistemas de aprendizaje de la Chile, que es el Cursos, con el sistema que en su momento tenía la
la Pontificia Universidad Católica, se llamaba Sakai, y ahí revisamos en particular el comportamiento de los estudiantes online. Lo que vemos acá en ese gráfico son arriba el comportamiento de los estudiantes de la Chile, abajo la Católica. Vemos los 7 días de la semana, para cada día, las 24 horas del día, y cada curva acá indica la actividad online. ¿Sí? Mientras mayor, más actividad en el sistema de aprendizaje. Y para cada universidad tenemos 3 curvas. Los estudiantes de desempeño alto en azul, desempeño promedio en verde y desempeño bajo en el rojo. Entonces, lo que vemos acá, durante toda la semana, los buenos estudiantes en la Chile se conectan más, pero se conectan muy tarde, aquí en la noche, a los hábitos de estudio. Los estudiantes de la Católica trabajan durante el día como corresponde, mucho más ordenado. Ya nuestros alumnos se conectan más, estudian más de noche. Y todos los días vemos que los buenos estudiantes, la curva azul, la lleva acá. El día sábado, ese curso tuvo un control a las 10 de la mañana. Vemos acá. Y pocas horas antes, ahí recién se conectan los malos estudiantes. Es un detalle, pero es el potencial que pueden revelar los datos. La curva roja representa los alumnos. Debo corregir algo. No hay malos estudiantes, ¿ok? Los estudiantes de desempeño bajo. Durante toda la semana son los que menos se conectan, pero pocas horas antes del control, ahí sí se conectan. En fin, aquí generamos datos acerca del proceso de aprendizaje y con inteligencia artificial podemos entender un patrón y analizar mejor, comprender mejor el fenómeno. Vamos a otra área, salud, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes aquí presentes trabajan vinculado al área de salud. Aquí comparto experiencia que tenemos en un proyecto con el Hospital Sotero del Río, donde analizamos radiografías del tórax. Aquí hay un ejemplo para encontrar sospecha de cáncer de pulmón. ¿Cómo funciona? Toman aquí la radiografía, un radiólogo revisa esa imagen, ¿no es cierto? Y redacta un texto. El texto que vemos aquí al lado es el texto que redacta el radiólogo revisando la imagen. Y lo que hicimos nosotros fue justamente analizar ese texto para entender si hay signos de cáncer. Entonces aplicamos un modelo de clasificación de textos, clasificación binaria, separamos entre 2 clases, reportes con sospecha de cáncer versus reportes sin sospecha de cáncer. Aquí el resultado del modelo, los casos que en la realidad sí tenían sospecha, de esos casos, 44 en total, detectamos correctamente 41 y nos equivocamos solamente en 3. Esos 3 aquí son los casos críticos. Aquí también nos equivocamos en 43 casos, donde nuestro modelo dice sospecha de cáncer, pero no lo era. Esos 43 no pesan tanto como los 3 de acá. Porque los 3 de acá, ¿no es cierto?, tienen sospecha de cáncer, el modelo no lo detecta. Un caso acá es mucho más grave que un caso acá. Entonces estamos muy contentos con ese rendimiento, eso es lo que puedo mostrar acá, que logramos y los médicos también lo evalúan como un muy buen modelo. Estamos ahora en etapa para implementarlo. Ya, esos son datos de testeo, todavía no es de la implementación, pero nuevamente vemos el potencial de la inteligencia artificial para clasificar textos y detectar cáncer lo antes posible, en ese caso. Y la integración en el sistema, en el Sotero del Río, no lo vamos a ver en detalle ahora. Y veo la hora, nos quedan unos 5 o 10 minutos para abrir la ronda de preguntas. Vi varios comentarios en el chat que vamos a retomar en 1 minuto más.
Vamos al último área de aplicación, que es el tema seguridad, que también mencionó el ChatGPT, y ahí comparto un proyecto que desarrollamos para el Ministerio Público, la Fiscalía de Chile, donde analizamos textos. Lo que vemos acá es el texto de una víctima que relata qué pasó en un robo a su casa. Pero un humano, o la fiscal a cargo, no lee cada una de las palabras. Se fija en algunas entidades que tenemos aquí en color. Fijamos, por ejemplo, en la fecha, color amarillo, o en la hora, color verde, o aquí en color calipso, el número de delincuentes que entraron a la casa. En color gris, ¿cierto? La gestión de la violencia. Entonces, esos son entidades escondidas en el texto que nos hablan del modus operandi. Lo que muestro aquí, en el contexto de la seguridad, obviamente tiene mucha aplicabilidad también en otras áreas, porque yo sé que son pocos los que trabajan en el área de seguridad. Aquí lo muestro como un ejemplo, pero todo lo que vemos acá lo podemos también aplicar a otro tipo de texto. ¿Sí? Aquí desarrollamos en base a ese análisis con la inteligencia artificial una herramienta que llaman Fiscal Heredia, y en un texto, en un artículo del Diario Financiero que salió en marzo del 2024, no yo, nuestra contraparte dice que la inteligencia artificial tiene el potencial de reducir el tiempo de investigación. Si dejamos esa lectura a un humano, toma mucho más tiempo. Aquí hicimos varios experimentos y mostramos que se puede reducir el tiempo manteniendo la calidad del análisis. Podemos reducir el tiempo en un 90%. ¿Ya? La máquina trabaja 24/7. Y eso terminó en un ecosistema, Heredia, donde podemos analizar redes sociales para detectar bandas. Podemos analizar textos, analizamos audios, por ejemplo, la intercepción de llamadas telefónicas. En ese momento estamos analizando ese tipo de audio. Un fiscal tiene que analizar audios escuchándolos. Pregunta, Daniel, ¿me están escuchando? Que el sistema me dice que es inestable. Dame una señal. Se interrumpió un minuto, pero ya volviste. Ya. Lo que estoy, ya, vuelvo un minuto. Em, Desarrollamos el sistema fiscal Heredia, donde analizamos redes sociales, analizamos textos, lo que ya mostré, pero también analizamos audios. El caso audios, como lo mencioné, está de mucha actualidad ahora, el caso audios, por ejemplo, de Hermosía. Y ahí aplicamos inteligencia artificial para chatear con el audio. Le preguntamos a la grabación de qué hablaron en ese audio. La inteligencia artificial me responde. Y también podemos analizar videos. Por ejemplo, tenemos ahora disponible videos de los malls donde capturan la pantalla del auto que entra al estacionamiento. Todos nosotros que entramos a un estacionamiento hemos pasado por esa barra acá, ¿no es cierto? Hay una cámara que toma la placa patente para saber quién entra, y a la salida se abre automáticamente, se reconoce la placa patente. Lo que es muy importante para el Ministerio Público, saber dónde están los autos que están buscando, y si entran a un mall, tienen cierto tiempo, media hora, 45 minutos, una hora, para ir a ese mall, a ese estacionamiento, para encontrar el auto que están buscando. El mismo potencial tenemos, por supuesto, con las autopistas. El pórtico también toma ese video y toma la placa patente. Entonces, esos son algunos proyectos que estamos trabajando ahora con inteligencia artificial. Y por eso voy a terminar ahora la presentación haciendo la pregunta: ¿qué necesitamos para hacerlo?
cada uno de ustedes posiblemente se hace la pregunta, sí, eso quiero hacer en mi ámbito de trabajo, eso es interesante para mí, ¿qué necesito? Y mi respuesta, subjetiva por supuesto, sesgada por supuesto, ¿no? No es objetivo, que se necesita conocimiento sobre la gestión de datos, data warehouse, data lake, data governance, el gobierno de datos, son algunos de los temas que se requiere para analizar bien los datos. No es trivial subir un video y chatear con un video. Analizar textos no es trivial, no es una base de datos clásica, entidad-relación. Aquí necesitamos nuevas formas de base de datos, por ejemplo, un data lake. Este es un ámbito. Otro ámbito tiene que ver con los modelos de la inteligencia artificial. Aquí muestro, a modo de ejemplo, el, la metodología CRESP, que nos enseña cómo analizar datos con inteligencia artificial. Muy importante, comprensión del negocio, comprensión de los datos. Aquí la parte del modelamiento, preparación y modelamiento para el despliegue final. Y aquí, entre medio, aplicamos la inteligencia artificial para limpiar datos y modelar. También son importantes cada vez más temas como transparencia. ¿No? Nos piden cada vez más en los proyectos que estamos desarrollando, nos piden hacernos cargo de la transparencia de los modelos. El tema ético, ¿no es cierto? Los modelos de inteligencia artificial tienen que cumplir con ciertos estándares. Fairness, accountability, transparency, ethics, de ahí viene la sigla FATE en la inteligencia artificial. ¿Ya? Pero ahora para ganar tiempo, prefiero que nuestros asistentes hagan su pregunta. Aquí al chat de la... Ok. Adelante, por favor, Alejandra, ayúdame, por favor, ¿qué has visto tu chat? Sí, profesor. Eh, Mire, Tamara Rodríguez pregunta si el diploma se orienta a una herramienta o también se orienta en alguna medida a la elaboración de modelos predictivos. Alejandra, hola, Tamara, es lo principal que hacemos. Todo apunta a construir modelos predictivos. Un tema que no mencioné es el uso, ¿ya? Solamente vamos a enseñar cómo construir objetivos, también vamos a hacer que
un modelo, un módulo muy importante enseñar cómo construir en particular en Python, ¿no? De programación, pero Tamara, no sé si queda claro con eso. Alejandra, por favor. Personas, no sé si el profesor lee directamente, un cordero, de este web, importaría tener. No tengo en ese momento, la tengo solamente yo, Alejandra, a ti, y tú la compartes. Sí, profesor, Escribieron, dejaron de estudiar modelo, pero no requieren insertar como otro que era con esa. Eso no te deja fuera lo que esperamos y recomendar cierta afinidad con matemática en general. Hasta yo recomendaría no tomarlo, pero si uno tiene afinidad, si uno no rechaza y escribió, envió nuevamente, o sea, hay un concepto. Me refiero, Carlos Vergara fue la persona que preguntó, y ahora sobre IA, y ahora dice, me refiero específicamente al concepto de inteligencia artificial. Entiendo que básicamente lo que se está utilizando en la actualidad son modelos de autoaprendizaje, más no IA como toma de decisiones autónomas. Estoy de acuerdo. Los modelos que usamos hoy en día, y yo diría en todo el mundo, todavía no son modelos autónomos, no deciden autónomamente. Uno puede pensar en ciertos sistemas que sí lo hacen, por ejemplo, el Tesla, ¿ya? Los autos autónomos deciden autónomamente, por supuesto, pero la mayoría de las aplicaciones que yo conozco son ayuda de tomar decisiones más que sistemas autónomos que toman decisiones. Y ahí también hay un desafío de por medio con el tema ético, ¿ya? ¿Es éticamente correcto rechazar un crédito automáticamente por la inteligencia artificial?
¿no? Entonces, un tema no tan trivial. Yo creo que los sistemas que usamos hoy en día son en gran parte asistentes para tomar mejores decisiones, pero de nuevo, en su gran mayoría no son sistemas autónomos. No sé, Eh, Carlos, si responde a tu pregunta. Ahora, otro tema, y feliz lo conversamos en otro momento, es para dónde nos lleva el desarrollo. No sabemos si los sistemas en 10, 15, 50 años más van a ser autónomos, si nos van a necesitar, pero eso es otro tema. Profesor, no sé si le parece a usted, pero Tamara Rodríguez está preguntando, ¿qué opina de Orange Data Mining como para aplicar en empresas desde alguien que no sabe programar? Estoy buscando. A lo ¿Qué mejor, opinas de Orange Data Mining? O sí. para aplicar en empresas desde alguien que no sabe programar? No conozco Orange Data Mining, supongo que es una herramienta, entonces no puedo opinar. Ya veo la pregunta aquí, Tamara, lo siento. ¿Qué opina de Orange Data Mining? No lo conozco. Pero comentario general, sin conocer la herramienta, encuentro que es peligroso aplicar una herramienta sin tener una noción básica de programación. Poco por lo que decía antes, uno no tiene que ser experto, pero uno tiene que meterse al mundo de la programación para saber qué se puede, qué no se puede hacer. Con otras palabras, los gerentes de hoy y de mañana tienen que entender de la tecnología, de la programación, esa desvinculación que existía en los años 90, ¿no es cierto?, entre el gerente y el técnico, no va a seguir. Sobre Eh, Orange Data Mining no tengo opinión. Profesor Andrea Ramos pregunta, ¿qué nivel de Python requiero para este diplomado? Básico. Incluso sin ningún conocimiento puedes tomarlo. ¿Ya? Aquí nos hacemos cargo de introducir Python y de nuevo a lo largo del taller no vamos a exigir que programen, les vamos a entregar código, lo que sí esperamos que manipulen el código y vamos a acompañarlos. Obviamente, tener experiencia sirve, pero no es necesario. Un par de preguntas más, profesor. Muy bien, ya tengo hambre, pero no importa. El, Modi dice, ¿recomendaría utilizar la IA, inteligencia artificial, para desarrollar un modelo que asigne el impacto de diversas iniciativas sobre indicadores estratégicos? Alejandra, no te escuché bien, se cortó un poco entre medio. ¿Quién lo Perdón. dice? Ah, aquí lo veo, Álvaro. Acá, sí, ahí está. Signe. Sí, Álvaro. La inteligencia artificial para desarrollar un modelo que asigne el impacto de diversas iniciativas sobre... Sí, pero con cuidado, porque me da la impresión que tú te refieres a una aplicación no muy estándar y sabemos que en ese contexto la inteligencia artificial generativa tiene el problema de la alucinación. Ya, empieza a decir cualquier cosa. Ese es el término técnico alucinación. El impacto de diversas iniciativas sobre indicadores estratégicos. Yo aplicaría la inteligencia artificial, pero con cuidado, ¿ya? Entonces, lo que me ha pasado mucho en casos similares es que la respuesta de la inteligencia artificial me hace pensar, y eso es necesario, donde la inteligencia artificial da buenas respuestas, son áreas estándares. En cambio, esa área me parece muy específica y ahí puede equivocarse. Pero seguramente te puede decir algo interesante, pero hay que tener cuidado.
¿Alguna más, profesor? Sí. ¿Posible? Si no hay datos históricos, ¿se puede crear un modelo predictivo en el caso de un área que no se ha creado aún? Buena Cristian pregunta. Gómez. Yo pienso que sí. Lo tomo por el siguiente lado. Si quiero hacer predicción de demanda para un producto estándar conocido, eso es estándar, un trabajo estándar donde tomo la serie de tiempo, una de las aplicaciones que mencioné, la demanda del pasado y construyo un modelo predictivo. En cambio, si quiero introducir un nuevo producto al mercado donde no hay historia, igual se puede hacer algo, por ejemplo, con inteligencia artificial, pero no con el clásico enfoque de series de tiempo, sino que más bien con respuestas que simulen una encuesta. ¿Ya? Uno puede preguntar, por ejemplo, uno puede construir modelos para detectar ciertas necesidades en el mercado sobre productos nuevos que todavía no existen. Entonces, eso sería mi enfoque para predecir sin datos históricos. Dale, Alejandra. Sí, profesor. Jorge Mardones pregunta, para modelos de predicción de ventas, por ejemplo, existen muchas variables que pueden incidir en el modelo, más de 10 incluso. Según su experiencia, ¿cuántas son las variables realmente significativas en un modelo predictivo? 10 variables no es mucho, ¿ya? Aquí estamos acostumbrados a trabajar con cientos o con miles de variables. Obviamente, al tener más variables, uno pierde un poco en la interpretabilidad, que es un tema cada vez más importante. Uno no solamente quiere tener modelos para predecir bien, sino que también uno quiere modelos que expliquen bien y que sean interpretables. Ahí hay ciertas técnicas para aumentar la interpretabilidad. Me refiero, por ejemplo, a los Shapley values, que son modelos específicos, ¿no es cierto?, que determinan el nivel de interpretabilidad de las variables independiente del número de variables. Si uno tiene pocas variables, 10, no hay problema, pero si uno tiene un modelo con cientos de variables, ese enfoque con la interpretabilidad agrega mucho valor y es lo que se hace. Marcela Ramos pregunta, Oracle lanzó una búsqueda en la base de datos con capacidad de autoevaluación para evitar alucinaciones. ¿Cómo funciona eso? Alucinación. ¿Mm? Hay un parámetro, me refiero ahora al ChatGPT, el más usado, el más conocido, y otras herramientas posiblemente funcionan similar, pero con otro parámetro. En el ChatGPT hay un parámetro que se llama la temperatura del modelo, y tiene un valor entre 0 y 2. Y el usuario puede especificar ese valor. Si lo pongo en 0, exijo al ChatGPT una respuesta muy certera. Digo, nada de alucinación, no quiero que inventes nada poniendo la temperatura en 0. Pero también pierde creatividad. Si pongo ese parámetro en 2, le doy mucha libertad para ser creativo, pero también caigo en el peligro de la alucinación. Y ahí uno tiene que ajustar ese parámetro, que se llama temperatura, entre 0 y 2, para tener un buen equilibrio. En aplicaciones donde uno no quiero ser creativo, me refiero, por ejemplo, a temas de leyes, en el tema judicial, donde trabajamos con la fiscalía, típicamente usamos un parámetro cercano a 0, porque no queremos alucinación, queremos respuestas precisas, aunque Profesor, al lleguen parecer con se el fue costo el de no audio. ser muy creativo. ¿Ya? Hay áreas donde uno no quiere ser creativo, donde uno tiene que quedarse con las leyes literalmente. Pero ese es a través del parámetro temperatura. En el ChatGPT, en otras herramientas pueden ser otros los parámetros. ¿Se fue Alejandra? Sí, yo creo que se cayó. Estamos en la hora, en general, viendo los chats, a todos les parece muy interesante. Quizás la última pregunta
que podemos responder, que es bien corta, es que alguien pregunta si hay algún libro que se recomiende para el tema. Y yo creo que con eso cerramos y aprovecho de dar las gracias a todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas, todos. Vamos a compartir la presentación y en la presentación ahí también está mi email o lo pueden encontrar en la página web del Departamento de Ingeniería Industrial para contestar cualquier pregunta. Si no contesto, insistan, por favor. Gracias, Richard. Gracias a todos. Gracias.